C+T no solo nos acompaña cuando queremos hacer un diseño estático, sino que también nos puede acompañar cuando queremos realizar un diseño dinámico de los elementos. Particularmente para el sistema marco plataforma se realiza el diseño de los muros de corte, empleando el método simplificado desarrollado por Ignacio González. Entonces los muros de corte actualmente no está legislada su diseño en la normativa 1198, que es la normativa de cálculo de madera. Sin embargo, se puede recurrir a normativas extranjeras, como por ejemplo la norma SDPWS, la cual nos entrega una metodología de trabajo para determinar la rigidez y la resistencia del muro en función de la configuración estructural de este. Por ejemplo, tenemos un muro, ¿cierto?, en una estructura de madera, y este muro es un elemento bastante compuesto, ¿ya? Está lejos de ser un elemento homogéneo. Este muro está compuesto principalmente por un esqueleto estructural de madera aserrada, la cual está revestida con placas de OSB o contrachapado, y estas placas también están clavadas a los pies derechos y las soleras con un determinado patrón de clavado. Este patrón de clavado es bastante importante puesto que influye en la rigidez y resistencia de este muro. Finalmente, este muro también se complementa con los herrajes en su base, que son los hold-down, que son los herrajes que impiden el volcamiento del muro, y con los pernos que trabajan al corte en la base del muro. Entonces acá podemos ver una tabla, ¿cierto?, con las características del muro, que acá se puede ver, se ve bastante chico, pero estos son los espaciamientos en pulgadas del clavado perimetral, y vemos que es bastante incidente. Por ejemplo, si nosotros clavamos cada 2 pulgadas, es más del doble de la capacidad que si clavamos cada 6 pulgadas. Entonces, esta tabla la podemos encontrar en el SDPWS, y el SDPWS nos entrega ecuaciones que nos permiten determinar cuánto se desplaza un muro en función de una fuerza de corte aplicada, y también cuál es la rigidez de este muro en función de la configuración estructural elegida. Este es un proceso que es iterativo. Hay que diseñar hasta converger a un diseño, y este diseño, esta iteración puede tomar en algunos casos bastante tiempo. Sin embargo, el software CMAT nos entrega un módulo de muros de corte. Este módulo de muros de corte puede interactuar con distintos software comerciales, tanto software de elementos finitos como software de macroelementos. Como por ejemplo, software de elementos finitos son ETABS, SAP 2000 u otros, y software de macroelementos puede ser TimberTech. Entonces, volviendo al tema de los software, vemos que acá tenemos dos flechas, ¿cierto? Esto quiere decir que hay una interacción. Entonces, nosotros comenzamos nuestro modelo en un software de elementos finitos o macroelementos, y a partir de la demanda de los muros de esos software, ¿cierto?, que hacen todo el análisis estructural, nosotros diseñamos los muros en CMAT y reingresamos los muros en los software previamente mencionados, ¿cierto?, con las rigideces correspondientes a la configuración estructural que el diseñador decida realizar. Esta imagen se ve más clara de esta forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno quiere analizar este muro que está acá. Este muro que está acá, del análisis estructural, va a tener una demanda, ¿cierto?, que va a tener un determinado corte y un determinado momento. Entonces, con ese corte y ese momento, se lleva al software CMAT, donde se diseña, ¿cierto?, con la placa, los pies derechos, clavado, etcétera, hasta que pueda soportar las solicitaciones impuestas. Posteriormente, del software CMAT se obtiene cierta rigidez de este muro y se reingresa al software de elementos finitos o de macroelementos para rediseñar. Por esto se dice que este proceso es iterativo, ¿ya? Y hay que iterar hasta converger a una solución óptima. Entonces, acá tenemos la interfaz del software CMAT. Este es el módulo de muros de corte. Entonces, como les mencioné, para
determinar, ¿cierto?, la rigidez y resistencia de un muro de corte, vamos a necesitar como parámetros de entrada el corte y el momento que provienen de un análisis estructural, y también los parámetros que les mencioné previamente, que son el número de anclajes, el tipo de panel, el tipo de anclaje, si es Holden, ATS, también la especie y las características geométricas de este muro, es decir, largo, ancho, altura de entrepiso, sección de los pies derechos de borde, etc. ¿Y qué nos entrega C+T? C+T nos entrega la rigidez del muro, nos entrega la capacidad del muro de corte, es decir, cuántos kilos puedo soportar, y también nos entrega una serie de factores de modificación. Estos factores de modificación son los que modifican la rigidez en los software comerciales y homologan esa rigidez a la rigidez propia de un muro de entramado ligero. Entonces, para finalizar, me gustaría comentarles que este módulo del software nos entrega verificaciones bastante fáciles de chequear. Por ejemplo, nos chequea si el espacio del anclaje se corresponde con el espacio que tenemos disponible en la configuración del muro. También nos chequea si el espesor de los pies derechos es apto para soportar las solicitaciones de tracción o compresión. Y finalmente, las verificaciones de deformación, es decir, cuánto se deforma lateralmente este muro, la verificación de tracción al anclaje, si es que este anclaje es capaz de soportar la tracción, ¿cierto?, que impone un sismo o el viento, y la verificación respecto al corte impuesto también por alguna solicitación externa. Entonces, el módulo de corte es un módulo bastante completo que nos permite efectuar un análisis y un diseño dinámico de cualquier estructura que esté basada en entramado ligero.